Bueno, amigos y amigas, se nos acaba el año, se nos acaba 2019 y como hice el año pasado voy a hacer un vídeo, una recopilación, un top sobre los mejores animes y los mejores mangas que he visto y leído este año. Como hice el año pasado, este top, esta lista no se basa solo en animes actuales, animes que se hayan emitido en 2019 o mangas que se hayan publicado en 2019, sino que es un top general, ¿vale? De lo que yo he visto y lo que he leído este año, aunque no se haya editado ni emitido este año. En este caso van a ser 5 mangas y 5 animes, y para no perder mucho tiempo vamos a empezar. Y vamos a empezar con el anime, ¿vale? Con los animes que he visto este año, los 5 animes que más me han gustado. En el número 5 está Dororo, pero la Dororo de 1969. Y algunos diréis, pero Fermentus, ¿hiciste una comparativa entre la Dororo actual y la del 69 y al final dijiste que si te tuvieras que quedar con una de las dos te quedarías con la del 2019, con la nueva? ¿Por qué al final en el top no has metido esa y has metido la antigua? Y claro, es que tengo que aclarar algo. Cuando hice ese vídeo, cuando hice la comparativa de Dororo, de la versión antigua y la nueva, me había visto la versión antigua al completo, pero de la versión nueva solo había visto unos 5 capítulos, que era lo que se había emitido hasta ese momento. Mi conclusión en ese vídeo, tras ver esos 5 capítulos, que es lo que tenía de base como para formarme la opinión, básicamente fue que la actual me parecía más completa, porque al final era una actualización de toda esa narrativa que tenía la del 69, pero pues con los adelantos técnicos de ahora, con una buena animación, con un dibujo más adulto y con una historia que, si bien en la base es la misma, sí que le daban un tono más dirigido a un público más adulto. Pero en ese mismo vídeo, en esa misma comparativa, también decía que pese a que si tuviera que elegir una me quedaría con la nueva, la del 69 me parecía que aportaba bastante más al mundo del anime, que era una serie que tenía más importancia para el anime que la actual. La actual simplemente me parecía pues una serie más que estaba bien, mientras que la del 69 aportaba ciertas cosas, como por ejemplo, para ser una serie de niños del año 69, tenía bastante violencia, bastante drama, se tocaban temas bastante duros, como pues no sé, el hambre, la enfermedad, la pérdida de los seres queridos, la pérdida del amor, la muerte, la tristeza, no sé. Eran temas muy duros, muy fuertes y complejos de la forma en la que se trataban para los niños, y me parecía que eso era bastante interesante. Era un anime con bastante violencia, que también era curioso que un anime en el 69 dirigido para niños tuviera esa cantidad de violencia que tenía pues esa serie de Dororo en esa época. E incluso en la forma de contar la historia creo que experimentaba en ciertos aspectos que no experimenta la serie actual, ¿vale? Que la serie actual ya estamos acostumbrados a ciertas técnicas narrativas que las vemos como normales hoy en día, pero en cambio la serie del 69 pues utilizaba, por ejemplo, el empezar a contar la historia de un capítulo desde el final y volver atrás en los acontecimientos, o el contar varias historias paralelas que al final se acaban entrecruzando, cosas que me parecían bastante originales e innovadoras para una serie de esa época. Claro, luego he seguido viendo el anime del 2019 y la conclusión era que no estaba mal, pero cada vez me daba más la impresión de que era un anime más, un anime que tampoco me decía gran cosa más allá de entretenerme. Y encima de todo, la parte técnica parece que con los episodios se fue resintiendo un poco y había capítulos que eran bastante mediocres en lo técnico, con lo cual al final mi conclusión es que disfruté más viendo esa serie del 69 que lo que disfruté viendo la del 2019, que de hecho creo que ni lo ha llegado ni a acabar. Me quedaban todavía 5 o 6 capítulos para acabarla y me desmotivé completamente y la dejé aparcada, ¿no? Así que he decidido meter en el quinto lugar de esta lista a la Dororo del 69 porque, como digo, me pareció muy interesante y me divertí mucho viendo ese anime. En el número 4 tenemos Ideon, este anime de mechas tan particular que me sorprendió mucho por la forma en la que contaba esa historia, ¿no? Y bueno, en el vídeo que hice un vídeo reseñando Ideon, lo comparaba mucho con Evangelion, porque la verdad es que no es algo mío, sino que realmente mucha gente compara Ideon con Evangelion, y el propio Hideaki Anno
ha comentado en más de una ocasión que fue una de sus inspiraciones para realizar Evangelion. Me pareció muy interesante cómo mostraba el drama en pantalla de una forma muy explícita, muy dura. Hay muchas muertes, como en la mayor parte de los animes de Tomino. Y también me gustó mucho cómo se contaba esa historia, cómo ese robot era un robot diferente al de otros animes de mechas, porque era un robot que era una especie de dios y hacía lo que le daba la gana. Básicamente el piloto iba adentro, pero prácticamente no pilotaba el robot, sino que el robot tenía como su propia voluntad. Y no sé, me gustó mucho esa forma de contar la historia, un tanto depresiva, los personajes, ¿no? Todo ese drama que viven, me pareció muy interesante y la verdad, es uno de los animes que más he disfrutado de este 2019, así que lo tenía que meter en esta lista. En el número 3 de este top está una de las más recientes, que es otro anime de mechas, en este caso Macross, que bueno, hace muy poquito que subí el vídeo, también subí un después de, con lo cual lo tenéis fresco, tampoco me voy a explayar mucho, pero es un anime que también me ha gustado bastante. He conseguido empatizar con los personajes, algunos pues he sentido cariño por ellos, otros los he odiado a muerte, me han dado rabia, no sé, han generado pasiones en mí, creo que eso es importante en una serie, ¿no? Y la verdad es que es un anime que, como decía en su reseña y en el otro vídeo, pues que he disfrutado mucho, me gusta. Un anime de mechas también diferente por el enfoque, por centrarse en las relaciones personales, en las relaciones amorosas y dejar esos combates casi en un segundo plano. Macross, pues también es uno de los mejores animes que he visto en 2019. Llegamos a los dos últimos puntos de la lista, a las dos primeras series, y aquí me ha costado mucho elegir, la verdad. Me ha costado elegir porque las dos me han gustado mucho y no sabía cuál colocar primero. Pero después de pensarlo bastante, he decidido que en segundo lugar colocar a Queen Millenia, la princesa de los 1000 años. Este anime basado en la obra de Leiji Matsumoto, que vi hace unos meses y que también me encantó, porque me parece el mejor ejemplo de cómo un anime bastante antiguo, también de los 80, puede contar una historia de una manera ágil, sin meter relleno, creándote expectación y ganas de seguir viendo. O sea, en todos los capítulos hay un cliffhanger, en todos los capítulos te dejan con ganas de saber qué va a ocurrir. Tiene unos personajes que me encantan, unos personajes maravillosos, una historia con giros de guión bastante importantes y continuos, que no te da un respiro, y la verdad es que es un anime que me encantó. Lo podría poner perfectamente el primero, pero en este año, en este 2019, hay otro anime que también me ha despertado muchas pasiones, por así decirlo, y bueno, tenían que competir entre los dos y al final he decidido que este segundo lugar sea para Queen Millenia. Y el primer lugar, el primer puesto de esta lista, lo que más he disfrutado en este 2019 ha sido Utena, la chica revolucionaria, un anime icónico que no solo reconvirtió un género, sino varios. Reconvirtió lo que sería el romance de instituto, las historias de príncipes y princesas. Todo esto le dio una vuelta de tuerca. El autor, el director Ikuhara lo hizo propio, lo remezcló todo y hizo algo diferente, ¿no? Una historia llena de simbología, llena de dobles lecturas, con mucha personalidad, y la verdad es que disfruté mucho viendo el anime. Después de eso me vi la película que me volvió loco. O sea, la película es una auténtica locura. Y no sé, en general, ver Utena es una experiencia con todas sus letras, ¿no? Yo creo que es algo que hay que vivir si te gusta el anime. Así que no podía dejar de ponerla en el primer puesto de lo que más me ha gustado en anime en este 2019. Y pasamos al manga. En el manga lo he tenido aún más difícil que en el anime, porque la verdad es que he leído más manga que animes que he visto, y sí que me ha costado mucho seleccionarlos, he tenido que dejar algunos fuera y sobre todo ordenarlos, ¿no? En quinto lugar, al final he decidido poner a Devilman The First, la historia original de Devilman, que ha publicado en España Panini en 3 tomos. Y lo pongo aquí porque me sorprendió muchísimo, porque es una obra diferente y que me ha hecho apreciar el mundo y el imaginario y la obra de Go Nagai de una forma distinta, ¿no? Hasta ahora había leído algunas cosas de él, pero con Devilman es cuando me he dado cuenta de lo que vale como autor. Básicamente, ese primer tomo de Devilman me gustó, ¿no? El primer tomo estuvo bien, pero es que lo mejor viene después. O sea, el segundo tomo ya
hay muchos cambios respecto al primero, pero es que el tercer tomo no tiene nada que ver. El giro que da la trama no tiene nada que ver a ese primer volumen. Y el final, que es una locura también, me encantó. O sea, es un manga que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y que me ha sorprendido, que yo creo que es lo más importante. Y tenía que estar aquí también, tenía que estar en este top de mangas que más me han gustado en 2019. En el cuarto lugar pongo a Nodame Cantabile. La verdad es que no sé si cuando veáis este vídeo ya habré hecho una video reseña de Nodame Cantabile o si estará ahí a puntito de salir, pero bueno, el caso es que Nodame Cantabile me ha gustado mucho, un josei sobre la música, sobre el mundo de la música, pero sobre todo un josei sobre el cómo perseguir nuestros sueños y encontrar nuestro lugar en el mundo, sobre el cómo luchar por ser nosotros mismos y no dejarnos influenciar y acabar siendo lo que otros quieren. Es una historia que yo diría que casi no es ni una historia de amor, o sea, es una historia en la que hay ciertos romances, pero lo importante son otros temas que se tratan que la verdad es que se tocan muy bien, como lo digo, ¿no? Es el camino hacia el éxito, hacia sentirse realizado como persona, el encontrar el sentido que quieres darle a tu vida, no sé, todo eso se trata en esta obra y la verdad es que disfruté mucho leyéndola, además es muy divertida, tiene muchísimo humor, los personajes pues son un encanto. Nodame es un personaje maravilloso, ¿no? Es un personaje que te acabas enamorando de ella, ¿no? Por sus ocurrencias, por su forma de ser, por su forma de expresarse. Es un personaje de 10, ¿no? La autora con Nodame se salió, ¿no? Y de hecho, pues todo el peso de este manga recae en ella. Pero es que además llena la obra con otro montón de personajes que también son súper divertidos. El propio Shinichi, ¿no? Es como todo el contrapunto de Nodame, como todos esos secundarios que salen, que además encima consigue darle la importancia suficiente para que no sean simples secundarios. O sea, es un manga que también me ha encantado y está en el número 4 de lo que más me ha gustado este año. En el número 3 voy a meter a Ayako de Osamu Tezuka, un manga que también me impresionó. No esperaba mucho de ese manga, me lo puse a leer básicamente porque me lo compré a bien de precio y bueno, me puse a leerlo y tal, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Una historia oscura, cruda, unos personajes sórdidos, con todo, o sea, como decía en el vídeo, en la videoreseña que hice, es un manga en el que no hay ningún personaje que sea trigo limpio, todos tienen su parte oscura y bueno, salvo uno de ellos, ¿no? Salvo ese rayo de luz entre tanta oscuridad que es Ayako. Y la verdad es que es un manga demoledor, ¿no? Por cómo trata esos temas, como yo qué sé, el abuso, el asesinato, la traición, no sé, todas esas cosas las trata de un modo magistral y es un manga que merece muchísimo la pena. Si os gusta el Tezuka más maduro, o si no habéis leído nada de ese Tezuka, yo creo que Ayako puede ser una buena opción porque es una historia corta y que está muy bien construida. La verdad es que Ayako tenía que estar en este top y la he colocado en el número 3. Y llegamos a los dos primeros puestos, que me pasa justo como con el anime. No sabía cuál de los dos poner antes, los dos perfectamente podrían estar los primeros, pero he decidido asignarle el número 1 a Una vida errante de Yoshihiro Tatsumi. Esta obra magna del autor japonés, que básicamente es un recorrido por el mundo del manga y sobre todo del manga independiente en Japón, ¿no? El manga desde los años 50, finales de los 50 y tal, hasta pues finales de los 80 aproximadamente, cuando Yoshihiro Tatsumi empezó a dibujar. Al final es un manga autobiográfico que nos habla sobre la vida de este autor y sobre cómo, no solo sobre cómo él llegó al manga y forjó su carrera en el manga, sino todo lo que ocurría alrededor de ese mundo cuando él estaba allí, ¿no? Cuando él estaba en medio de esa vorágine que era el manga y sobre todo el manga independiente, el manga para adultos, el Gekiga. Y bueno, es una obra increíble en la que aparecen multitud de autores, de personajes que son, bueno, autores del manga, como el propio Osamu Tezuka, ¿no? Que es uno de los personajes que más importancia tiene en la trama. Y bueno, son dos volúmenes que a mí me han encantado. Es un manga además de los que hay que releer, ¿vale? Porque
tiene mucha información, muchos detalles y muchos datos sobre el mundo del manga y sobre la historia del manga, que es importante pues pararse un poco, detenerse a la hora de leer la obra. Y bueno, que decir que me encantó y la podía haber puesto el primero, pero en primer lugar he decidido colocar un manga que me ha impresionado, que me ha sorprendido. Y sobre todo ese ha sido el factor determinante, que es un manga que me sorprendió porque no esperaba nada de él. Era algo que era un autor del que nunca había leído nada y tampoco me esperaba nada del otro mundo. Pero entonces fue cuando descubrí y leí Nononba de Shigeru Mizuki. Y claro, esta es la primera obra que leía del autor. Como digo, tampoco tenía muchas referencias, sabía que era el autor de Kitaro del Cementerio y tal. Había escuchado hablar de él y eso, pero nunca me había leído nada de su obra. Y claro, Nononba es algo que me sacó de mis casillas, ¿no? De lo que yo esperaba. Un manga tierno, pero a la vez también duro. Un manga que consigue emocionarte, ¿no? Que se te salten las lágrimas, que consigue divertirte, que tiene un dibujo que me encantó, una historia que me parece maravillosa. O sea, me encantaría ver una película de este manga, y eso es algo que yo no suelo decir mucho, ¿no? Pero me encantaría que hicieran una adaptación, un anime de esa historia, porque me parece maravillosa. La historia de un niño en el Japón de los años 30 que vive la dureza de esa época, pero además desde la inocencia de ser un niño, ¿no? Y una pequeña anciana que le cuenta historias sobre yokai, sobre fantasmas, que el niño como que entremezcla en su día a día, ¿no? Entremezcla esas historias con las cosas que le ocurren de verdad, ¿no? Con casos de enfermedades, de muerte, de robos, de hambre, problemas en casa, todas esas cosas vistas desde la perspectiva de un niño. Y no sé, a mí me pareció una historia maravillosa, un manga imprescindible. Desde ya os lo recomiendo a todos, es un solo tomo, lo ha publicado Astiberri y vamos, estoy seguro que si lo leéis vais a pensar más o menos como yo, porque es una historia maravillosa y todo el que la ha leído, por cosas que yo he estado buscando en internet, gente buscando opiniones, todo el que la ha leído creo que más o menos siente lo mismo al leer esta obra. Así que Nononba está en lo más alto de lo que más me ha gustado de este 2019. Y bueno, esto ha sido todo. Simplemente pues desearos a todos y a todas los que estáis ahí atrás un feliz año 2020. Nos vemos aquí el año que viene, igual que este, con más vídeos de reseñas de anime, de manga, con más podcasts y con todo lo que vaya surgiendo por ahí. Muchas gracias por haberme acompañado en el canal durante este año. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos.